Muchas gracias, Leandro, muchas gracias a todos, buenos días a todos y a todas. El enorme gusto que me corresponde cumplir esta mañana es presentarles a la doctora Lila Lucchesi, que nos va a acompañar en esta conferencia de apertura. Rápida y brevemente voy a contarles una apretada síntesis del currículum de Lila, que es doctora en Ciencia Política y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Durante 2007 hizo el postdoc del CEA-CONICET en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es directora del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno y responsable del área de Políticas Públicas y Gobierno del doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesora titular regular de la Introducción al Periodismo e investigadora categoría 1 en la misma institución. Allí también fue directora de la Escuela de Estudios Sociales y Económicos y coordinadora de la licenciatura en Comunicación Social al momento de su creación. Es profesora adjunta regular en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UBA y titular en las maestrías en Periodismo de la Universidad de San Andrés y en la maestría en Comunicación Digital e Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario. También dictó y dicta seminarios de posgrado en distintas universidades. Participa en los comités académicos de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia y la Cátedra Julian Assange de Tecnopolítica y Cultura de la CIESPAL, además de integrar comités de distintas publicaciones nacionales y extranjeras. Organizó, coordinó y escribió múltiples libros. También es autora de numerosos capítulos de libros y artículos de revistas especializadas de Argentina y de buena parte del mundo. Material que es de gran valor como bibliografía en estudios de grado y de posgrado en la formación de comunicadores y periodistas. Entonces, sin más palabras, no hablo yo, habla ella, con nosotros y nosotras la doctora Lila Lucchesi. Lila, gracias por venir y te escuchamos. Ahora sí, buen día a todos, muchas gracias por la invitación, a todos y a todas y a todes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, felicidades por los 25 años de instituto. Nosotros estamos todavía lejos, pero me imagino que debe ser una emoción grande mirar para atrás y ver todo el volumen de producción que se pueden realizar en 25 años. Agradecer al rector, al decano, a la vicerrectora, a la secretaria de investigación y particularmente a Mariana, con quien estuvimos interactuando desde el año pasado, y fuimos cambiando el eje de lo que se iba a plantear, porque fundamentalmente cambió la realidad. Entonces, si bien había preocupaciones que nosotros podíamos tener, de repente nos cambió la realidad y en ese sentido tuvimos que ir pensando en otras cuestiones, digamos, ¿no? A medida que fue transcurriendo toda la pandemia, la cuarentena, las tensiones, eh, quiero rescatar algunas cosas que se dijeron recién en el acto de apertura. Fuimos repensando algunas situaciones que tienen que ver con poder adecuarnos o poder comprender cómo organizarnos en una situación donde los campos disciplinares ya no dan cuenta, y yo ahí me voy a permitir disentir un poquito con el rector, porque creo que ya no solamente la cuestión transdisciplinar es una cuestión de la comunicación. Me parece que no podemos pensar ciencias sociales sin pensar en transdisciplinas, sin pensar en aspectos legales, económicos, históricos. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, no podemos hablar solamente de cuestiones comunicativas, porque es mucho más amplio, porque claramente, si uno mira los debates de estos días respecto del novio, requerimos miradas legales, requerimos miradas ético-filosóficas, requerimos miradas pedagógicas respecto de qué es lo que se pone a circular y qué queda de eso en las prácticas de las generaciones que vengan. Entonces, me parece que más que nunca, y esto lo comparto porque yo admiro profundamente, lo quiero decir a Saskia Sassen, que es una investigadora en ciencias sociales que tiene una mirada así muy transversal de los campos, y ella planteaba ya hace muchos años, en un libro maravilloso, se llama Sociología de la Globalización,
que en realidad ya para la economía no da cuenta de la economía si nosotros no tenemos en cuenta fenómenos sociales, y a lo mejor esos fenómenos sociales se ven cruzados por cuestiones urbanísticas, habitacionales, comunicacionales, y en lo que respecta a nuestro campo también tenemos que pensar de qué manera vamos gestionando esta transversalidad. Yo no sé si están viendo la pantalla que yo estoy intentando compartir. A ver, a ver, ¿la ven? Todavía no, Lila. A ver, no sé qué le ocurre. A ver, se comparto así. A ver, Mita está compartiendo. Me dice que no puedo. Hay un error. No sé, me tira un error. Pero bueno, ustedes tienen mi... ¿Querés que la comparta yo desde aquí? Si podés, sería genial porque así no nos extendemos en el tiempo. De paso, aprovecho si está Carmen en la sala para mandarle un beso, que bueno, si era presencial nos cruzábamos por ahí, pero bueno, ahora nos cruzamos en sala, así que un saludo a Carmen Rico, que si está en sala, no dice nombres, pero bueno, saludo para ella también. Bueno, lo que les quería contar yo en relación con la cuestión de la infodemia y cómo esto se va gestionando en torno a la comunicación social, tiene que ver con cómo dentro de los ecosistemas digitales, ¿sí?, que aparecen ya como una metáfora de cuestiones biológicas, digamos, o de cuestiones vinculadas con la naturaleza, se van generando nuevas metáforas relacionadas con la sanidad o relacionadas con la gestión de la pandemia. Entonces, para empezar a pensar en eso, hay que traer la cuestión de que el ecosistema va generando, por un lado, unos flujos informacionales que se dan dentro de una lógica de propagación informativa, que dentro de ese ecosistema la información fluye, a veces de una manera más armónica y otras veces de una manera más virulenta, pero que se plantea desde un lugar de propagación de información. Por otro lado, se empiezan a generar unos reacomodamientos en orden a la conformación de comunidades que no difieren de lo que sería la conformación de comunidades offline, porque en general uno tiende a agruparse con personas con las que tiene algún tipo de afinidad, pero lo que genera el ecosistema digital es una creencia negociada, ¿no?, dentro de esa comunidad, de que en realidad lo que ocurre es eso que se da dentro de ese mismo grupo sin tener interacciones con otros. Entonces empieza a dar una idea totalizadora de lo que es fragmentario. Por otro lado, se genera también otro uso de metáforas biológicas respecto a la propagación de la infección. Esto es, cualquiera que contraiga el virus de una manera consciente o no, digamos, o porque se expuso a cercanías con personas que habían estado expuestas y lo hizo sin barbijo, entonces tiene una alta probabilidad de contagiarse, o que no sepa el modo en el que pudo contagiarse, pero lo hizo, no tiene control sobre el virus. La metáfora respecto de la propagación de la infección en términos informacionales, lo que pone en juego es una especie de falta de control sobre esa información que circula, que es tóxica y que en realidad se genera de una manera incontrolable y que no puede admitir ningún grado de planificación. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud, el 18 de febrero de este año, no hace 20 años, el 18 de febrero de este año, en un artículo que se publica en el País de Madrid, pone a circular el concepto de infodemia, de lo que habla o lo que plantea es que obstaculiza las medidas para contener el brote, pero el brote concreto, el brote pandémico, ¿no?, a partir de la generación de pánico y confusión, de una manera que la OMS considera innecesaria, para generar vínculos solidarios que tiendan a disminuir la crisis sanitaria. Entonces, lo que dice es que se trata de una amenaza que no se limita a la comunidad sanitaria y que genera
una desinformación que corre rápidamente a través de Internet. Digo, con esa definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, a mí se me ocurrió pensar en determinado momento, cuando estaba trabajando sobre estos temas, que en realidad la infodemia vendría a ser algo así como una metáfora cultural respecto de lo que es la propagación, el contagio y la enfermedad que surge a partir de un virus que no se controla y para el que no hay ni vacunas ni antibióticos, con lo cual el efecto nocivo sobre el sistema social también es traumático e incontrolable, ¿no? Del mismo modo que la pandemia, los resultados que tiene esta circulación viral de la infodemia, ¿sí? o de la pandemia informativa, lo que termina haciendo es generar daños dentro de lo que es el orden cognitivo, que me voy a explayar un poquitito más adelante, respecto de lo que son los posicionamientos relacionados con la circulación de información. Como para agregar giros conceptuales, y a esto digo, piensen que en marzo, abril, todo el mundo estaba pensando, piensen en el libro de la sopa de Wuhan, ¿no? Que es casi como esotérico, porque realmente nadie sabe hoy, en octubre, qué es lo que va a pasar, si este año, el año que viene, si va a haber vacunas, si cómo lo vamos a llevar, etcétera, y ya en abril había un libro donde decía qué iba a pasar, etcétera, y también había movimientos del estilo de los que se generaron aquí en Buenos Aires y que ponen a dar vueltas dos conceptos que son el de la infectocracia, esto es el gobierno de los infectólogos, o la infectadura, que es la dictadura de la infección. Desde ese lugar se empiezan a generar ciertas definiciones entre quienes ponen a circular estos conceptos. Una de ellas, la periodista Lana Montalbán, que tuitea que la infectadura es usar una infección para instalar una dictadura, sacando de contexto todas las lógicas politológicas que caracterizan a un gobierno dictatorial, y sin poner en juego que la pandemia es un fenómeno global que nos pone ante una novedad respecto de cómo se gestiona información en la que lo global es el acontecimiento. Esto es, si nosotros estábamos acostumbrados a gestionar información global a partir de acontecimientos geolocalizados, y pongo yo últimamente, cuando charlamos de estas cosas, el ejemplo de las Torres Gemelas o los atentados terroristas islámicos o la primavera árabe, hasta ahí lo que había eran fenómenos que tenían un anclaje territorial y que se globalizaban comunicacionalmente por la posibilidad que permiten las redes, la posibilidad que permite la nueva conformación de ecosistemas digitales, donde uno puede tener la sensación de estar empatando tiempo y espacio, aunque ese tiempo y ese espacio no correlacionen, en el sentido de que muchos de nosotros, bueno, yo estoy en la Argentina, el Congreso se desarrolla, se organiza por la Universidad Nacional de Villa María, estamos en el mismo uso horario, pero nos pasa todo el tiempo que o invitamos personas que están en otro uso horario, o nos invitan a nosotros, y de repente tenemos horarios chinos donde para que una charla sea muy central o le quede cómodo a un invitado que está en Europa, por ejemplo, la planteamos al mediodía porque es el momento en que esa persona termina con su trabajo y a lo mejor no es del todo cómoda, pero bueno, tenemos esa especie de ficción en la que es el mismo tiempo, aunque sea distinto horario, y es el mismo lugar, que es la sala de reunión digital, donde confluimos todos, y eso genera a veces un alejamiento respecto de que no estamos ante un fenómeno, en este caso geolocalizado, sino que estamos frente a un fenómeno que es global. O sea, lo global en este caso no es ni la información ni el tratamiento de la información, sino que lo global es el acontecimiento o la pandemia. Por otro lado, digo, si uno se piensa de qué manera se gestiona la información, claramente se encuentran ejemplos en distintos lugares respecto de situaciones de binarismo, de situaciones agrietadas, de situaciones donde se usa políticamente el drama sanitario,
situaciones que son muy parecidas en los distintos lugares y donde se quitan datos, se quita contexto, y entonces ciertos sectores corporativos salen a discutir respecto de la conveniencia de abrir la cuarentena para que haya, por ejemplo, contagio en manada, y entonces que haya contagio de rebaño, como le dicen, para acelerar la supuesta, porque todavía nadie sabe si efectivamente eso genera inmunidad, y en realidad lo que están haciendo es defender unos intereses corporativos en torno a lo económico, y en general esos segmentos de las sociedades que quieren esas aperturas tienden a mirar el conflicto localmente y responsabilizando a los gobiernos. Y los gobiernos que acuerdan con esas ideas, como uno puede mirar Brasil o Estados Unidos, tienden a responsabilizar a las oposiciones respecto de los resultados vinculados con la pandemia. Entonces, digo, estamos ante una situación global que requiere, más que nunca, puestas en contextos hiperlocales. Frente a esto y a las líneas argumentativas que sostienen la infectocracia y la infectadura, que sacan de contexto la idea de cómo se caracterizan en términos de la ciencia política los sistemas de gobierno como las democracias, las dictaduras, las oligarquías, etc. Y se pone en pie de igualdad una cosa con la que no lo es, empezamos a ver que falta correlación con los acontecimientos reales y se manejan variables que relacionan un acontecimiento global situado en contextos locales que son diferentes aún dentro de los mismos países, porque digo, yo vivo en Buenos Aires y en Buenos Aires la situación pandémica sigue estando peligrosa, pero se van dando algunas aperturas porque están mesetadas hace un tiempo. Y en el interior, donde se habían hecho aperturas más grandes, digo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, la situación tuvo que retrotraerse porque realmente empieza a haber un pico de crecimiento que preocupa y que hace que haya que mirar muy localmente porque la política que es válida para algún lugar específico no lo es en otro. Entonces, hay que ver cómo se va manejando la política sanitaria para prevenir contagios sin que eso implique ninguna puesta en peligro del sistema democrático, porque justamente que cada localidad pueda tomar decisiones en orden a no saturar el sistema democrático, y espérenme un poquito porque me estoy quedando sin batería. Un segundo. Implica, digo, cuando pensamos en términos de poner en juego la calidad democrática o la calidad del sistema, en realidad lo que tiende a hacer es poner en riesgo el sistema porque pone en pie de igualdad condiciones que no se equiparan con situaciones que son realmente autoritarias o que están por fuera del Estado de Derecho. Y entonces, en esa naturalización de la equiparación del Estado de Derecho con la dictadura, lo que termina ocurriendo es que se profundiza un autoritarismo como el que podemos ver en determinadas situaciones, donde los grupos minoritarios intentan imponer, y no ya a través de los votos, sino a través de ciertas situaciones amenazantes, la idea de lo que no coincide con lo que ellos creen correctos es una dictadura. Y en realidad todos sabemos que dentro del sistema democrático lo que no coincide con lo que yo pienso es otra minoría igual a la que yo pueda pertenecer, más grande, más chica, pero minoría. Que a esto le sumamos que ya hace un tiempo, y previo a la pandemia, hay una desconfianza muy fomentada, incluso, digo, si uno mira, por ejemplo, el comunicado de la ADEPA, ¿no?, respecto del novio, de la argumentación que establece la Cámara, lo que puede encontrar es que hay una especie de asentamiento sobre una desconfianza de gran parte de la sociedad sobre todo el sistema institucional, no solamente sobre el Estado, sobre las instituciones culturales, sobre la generación de conocimiento, sobre la ciencia, porque digo, temer que un grupo que simplemente va a observar determinadas conductas respecto de cómo se
se produce información, digo, es un observatorio el novio, no es la policía del pensamiento como se la presenta en algunos grupos en las redes, termina generando que esa desconfianza tienda a que, sin importar cuál sea el organismo, se desestime toda información que resulte de tipo oficial. Y cuando digo cualquier información me refiero no solamente a cuestiones vinculadas con el Estado, sino a cualquier institución que tienda a normalizar, que tienda a aportar desde el conocimiento, digo, el grupo de infectólogos es descalificado por gente que no tiene la menor idea de infectología, etc. Entonces, digo, como el planteo se da desde la reacción, no hay una acción, no hay una propuesta, hay simplemente una reacción a determinadas situaciones, se genera, por un lado, una lógica desafiante de esa institucionalidad en la que no creo, y por otro lado, una especie de paralización por la cual no hago nada y me pongo como en una especie de incubadora esperando que esto pase. Cuando el mensaje, digo, como decía Laurie Anderson, es el virus, lo que termina primando, me parece a mí, es, digo, y esto es como muy inestable y es muy también provisorio, ¿no? Una idea que en realidad el binarismo sustentado en el lenguaje algorítmico, que a la vez se presenta en términos de ceros y unos, fomenta las miradas binarias respecto de las distintas sociedades. Esto es, estas discusiones aparentemente irreconciliables y diametralmente opuestas que podemos ver en la Argentina, las podemos ver en otros lugares, y que a la vez también están como muy sustentadas de hacia dónde se generan propagaciones informativas, porque en realidad ya no se da una fidelización con lo que son los medios tradicionales o entendidos como agentes de puesta en circulación de la información socialmente necesaria, sino lo que se da es una especie de noticiabilidad a la carta donde hay prejuicios que tienden a confirmarse a partir de un código que se da entre los medios que requieren sostener audiencias y las comunidades establecidas en las redes, que son distintas en orden a que pueden estar en distintos espacios, pero lo que las aglutina ya no es la geolocalización, sino la mirada sobre el mundo. Entonces, en esa negociación que los medios hacen para no perder audiencia y a la vez en ese posicionamiento de lo que antes llamábamos audiencia, en rol de usuario, participativo, que puede cuestionar, etcétera, termina generando que se generan unas especies de guetos, que vamos a ver ahora en las próximas filminas, donde la discusión es mucho más virulenta. Y entonces se da un proceso de sobreinformación muy descontextualizada, esto es, aparecen datos que se dan por certeros cuando en realidad hay mediciones que implican que un 45% de la información que circula en Twitter es falsa, y entonces en función de ese dato, y a pesar de que Twitter no es el lugar de resonancia que la comunidad tuitera se da a sí misma, porque digo, cuando uno ve rankings de consumos, en general encuentra que Facebook sigue liderando el uso de determinados, de gran parte de los usuarios, y que a la vez, a la hora de ir a buscar información sobre cómo se informan, por ejemplo, los jóvenes, WhatsApp aparece como una herramienta donde entre grupos que son confiables para quienes los integran, se van interactuando información, se van compartiendo información, que no necesariamente es certera, porque puede venir de un tweet falso, pero que se sostiene en una confiabilidad que no tiene que ver con la institución periodística, sino con quién me manda a mí la información. Existe una gran cantidad de información que, o por ignorancia o mala fe, se sustenta en fuentes dudosas y genera, por otro lado, una incomprensión de los datos que aparecen falseados y que se reproducen como si efectivamente fuesen datos comprobados.
Y estas tres acciones previas generan esto que vamos a llamar toxicidad, para tomar una palabra que es muy popular en las redes sociales y donde aparecen, por ejemplo, personajes vinculados a las relaciones de parejas llamados él o la tóxica, y entonces la idea de toxicidad se mete en la gestión de la información como un gran caldo de cultivo para generar operaciones político-mediáticas. ¿Cómo se generan esas operaciones? A partir de una búsqueda que refuerce de forma mediatizada las creencias que me son propias. En realidad aparece esa idea de refuerzo político-mediático de aquello que yo pensaba de antemano. Entonces eso tiende a que las comunidades que se van armando, y esto históricamente es así, porque digo, un lector fidelizado de la prensa en papel también tiene que hacer un contrato por el cual pacte con ese medio una cierta mirada sobre el mundo, lo que genera, en términos de la cantidad de personas que pueden pertenecer a esa comunidad, es una idea prácticamente de gueto y que tiende a una percepción totalitaria de las cosas. Esto es, si uno está en una comunidad que se autopercibe mayoritaria y a la vez en el intercambio genera una idea de tener la razón, implica un cambio perceptual que profundiza el autoritarismo independientemente de cuál sea la idea que se sostiene. Eso lleva a discusiones entre núcleos duros sustentados en un pensamiento de orden binario. Esto es, para ir a una lógica piramidal donde el algoritmo es lo que está más cercano a la superficie y va armando comunidades y va proponiendo a los usuarios que se vayan agrupando en comunidades parecidas y a que vayan dando conformaciones comunitarias tendientes al homogéneo, y a la vez sustentadas en unas metáforas biológicas donde aquello que no coincide con la comunidad que integro es tóxico, es viral, puede resultar autoritario a tal punto de ser dictatorial, y entonces puedo pensar la idea de infectocracia, ¿no? Y puedo comparar y poner en pie de igualdad aquellos virus que provocan la muerte por su presencia biológica, junto con los virus informacionales que tienden a no matar a nadie, pero sí dejar muy desinformados, y eso es el abono perfecto para un pensamiento de orden autoritario que sí, en ese caso, empieza a poner en riesgo por lo menos la idea del sistema democrático. Si quieren, yo para no hablar tanto, llego hasta acá y conversamos, si les parece, y podemos hablar. Vuelvo aquí. Y no sé si fueran anotando alguna pregunta o quieren abrir el micrófono, como quieran. No sé, primero que nada, Lila, muchísimas gracias por lo expuesto hasta el momento. En este instante voy a declarar abierto el chat para consultas y preguntas. Pido disculpas si antes no veía el chat, pasa que para poder compartir pantalla anulaba el resto de las acciones, así que para cualquier consulta está abierto el chat. Si me permiten, yo voy a romper el hielo. En todo lo que vos expusiste recién, Lila, y que espero haber acompañado bien con el ritmo de las filminas, o como sea que se llame ahora en la virtualidad, subyace la intencionalidad. Digo, todo esto no nació del repollo ni lo trajo la cigüeña. Subyace claramente un tema de intencionalidad sobre el que me gustaría escucharte. Sí, a ver, es muy difícil medir intenciones, ¿no? Ahí no tenemos idea. Yo no tengo idea cómo sería medir la intencionalidad. Es una discusión que tenemos con algunos colegas hace bastante tiempo. Bueno, ok, intencionalidad, y el tema es cómo la mido. ¿Cuánto de intencionalidad y cuánto de cualquiera de las otras cosas pueden ocurrir ahí dando vueltas, ¿no? Porque de repente, digo, es cierto que puede haber una intencionalidad maligna, y a veces no, a veces hay ignorancia en su mente, o sea, o torpeza, o mala suerte, o, digo, algunas cuestiones que a mí me gusta cuando, en general, ¿no? A lo largo, ahora se me está complicando bastante en la pandemia, tengo que terminar haciendo solamente entrevistas en profundidad porque no podemos ir a hacer observación, porque no nos podemos mover mucho, pero
de todas formas no dejamos de hacerlo. Digo, en este momento yo estoy trabajando con Pablo Escandón en un artículo sobre periodismo y sobre nuevos lenguajes, etcétera, y estamos haciendo entrevistas por esta vía con gente de distintos lugares, porque muchas veces el tema de la intencionalidad es tentador, porque nos puede tranquilizar en orden a las conclusiones que podamos sacar, pero también es cierto que ocurren otro tipo de situaciones que tienen que ver con otro orden de cosas, que pueden ser, no sé, de repente uno puede pensar que un apagón generalizado, porque en realidad hay un grupo de terroristas que no quieren que nos enteremos de que la Tierra es plana, por ejemplo, que es una de las cuestiones que subyacen en la discusión, y a lo mejor lo que pasó es que explotó por de vieja una central porque no tuvo mantenimiento, y en realidad medir intencionalidad a mí me resulta difícil y poco apropiado también. Digo, claramente, no soy ingenua. Todas las líneas editoriales tienen algún grado, defienden algún tipo de interés. No existen ni fuentes ni medios que no sean interesados, digamos. Ya el simple hecho de tener el interés por ampliar una base de público implica hacer ciertas concesiones a las demandas de esos públicos. Digo, y a veces pueden ser estas miradas súper conspirativas y a veces pueden ser ir hacia una agenda absolutamente blanda, que conforme a gente que lo que quiere saber es qué está cocinando Victoria Cipollitati, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay que ser cuidadosos en términos de, digo, yo estoy fascinada, por ejemplo, con lo que ocurre con la serie de Netflix, ¿no? Y estoy fascinada con lo que generan nosotros los comunicólogos con el dilema de las redes sociales, ¿no? Porque todos nosotros, o muchos de nosotros, decimos, bueno, pero en realidad lo que cuenta es algo que ya sabíamos, que es cierto, lo sabíamos nosotros que trabajábamos en estos temas. Ahora, no sé, mi tía que tiene un Facebook, no sé si sabía, y es más, no sé si le importa. Y a las generaciones más jóvenes, me parece que en realidad es esto que a nosotros nos perturba mucho, ¿no? Vos me preguntabas, ¿por qué pones, digo, como cosa de coquetería, ¿por qué pones el año que naciste en tu currículum? Porque nací en ese año, no nací en otro y es un dato, y si en algún momento me van a poner mi edad, bueno, prefiero que me pongan la que tengo y no ni más ni menos. Si me quieren poner menos no hay problema, pero digo, si me quieren poner más, no da. Entonces, digo, para nosotros, para nuestra generación, hay ciertos datos como la coquetería, como hay ciertos datos que pueden ser como vinculados más a la privacidad. Ahora, yo creo que para las generaciones más jóvenes la privacidad no es un tema. O sea, yo ayer veía en las stories de mi sobrina, que es quinceañera, que decía, si le pasaste un nude a alguien, respétalo. Porque si alguien te pasó un nude, no lo publiques, porque te lo pasó porque confía en vos, ¿no? Yo digo, ¿cómo? Yo, levanté el teléfono, ¿qué es esto? No, pero no se ríen los chicos cuando uno dice esas cosas. ¿Por qué? Porque no les importa un pito, y porque de última tampoco, digo, si uno lo piensa con un poquito más de distancia, tienen una mirada sobre el cuerpo que es muy distinta a la que tenemos nosotros, digo, y en algunos casos por suerte, digo, ojalá haya menos chicos anoréxicos, ojalá haya menos presión social sobre el cuerpo, ojalá tengan que aguantarse cada vez menos, aunque lo veo bastante lejos, esta cuestión de pasar por una esquina y sentirse en un acto de lascivia como nos pasaba a nosotras, ojalá no tengan que aguantarse que las toquen en el colectivo, digo, ojalá puedan vivir con más naturalidad el cuerpo, o por lo menos no asumir unas consecuencias de vivirlo con naturalidad, pero en rigor, esto que para nosotros, que estamos codificados con otra lógica, es raro, para ellos es totalmente natural. Y entonces, nada, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que muchas veces, si nos tomamos el trabajo de ir a, no sé si medir, porque hay cosas que las podemos medir y hay cosas que no las podemos medir. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, a ver, ¿en qué contexto vos produjiste esta información? Digo, a mí, estoy viendo periodistas en sala, y con algunos de ellos charlamos a veces, con otros charlamos menos, y con otros que no están por ahí charlamos más, pero muchas veces es, a ver, ¿en qué contexto producís? ¿Cuántas notas te piden? Porque si a vos te piden 10 notas en un turno de 6 horas, bueno, no tenés mucho tiempo para tener malas intenciones.
ni siquiera para tener malas intenciones, no tenés tiempo para intenciones, porque tenés que, con suerte vas a poder cortar y pegar. Y si eso que estás cortando, porque le das crédito, porque lo hizo un colega, es erróneo, a lo mejor estás poniendo a circular eh, una información tóxica, una información nociva, una información que tiende a erosionar el sistema democrático, porque no es que no lo haga, pero ni siquiera tenés la mala intención de hacerlo, es lo que podés hacer en ese contexto productivo. Entonces, lo que digo es, yo no estoy defendiendo a periodistas, aunque algunos periodistas digan que yo los defiendo siempre, que es bastante así, pero ponele, pero lo que digo es que muchas veces, y me parece que tiene que ver con que las empresas no están dispuestas a invertir mucho ni en formación, ni en pagas correspondientes, ni en contratación de una planta más amplia, ni en nada, porque con sacar títulos de Twitter y todo lo demás lo dan por hecho. Entonces me parece que muchas veces, sí es cierto que la viralización, y ahí está buena la distinción que hace Jenkins, por ejemplo, respecto de lo que es viral y lo que efectivamente es tomar la decisión de compartir un dato, a veces sea muy finito, porque a veces se te escapa y digo, nos pasa a nosotros mismos, que por ahí, por la fuente, que para nosotros es confiable, ponemos a circular una cosa que es errónea, a mí me ha pasado. Y yo cuando cometo el error en público no lo saco, lo que digo es, la información es errónea y me la comí, o sea, porque me puede pasar a mí también, aún trabajando de esto, imagínense a alguien que no trabaja de esto y confía en determinadas fuentes. Entonces, lo que digo es, el resultado que se obtiene sobre eh, las percepciones o las formas cognitivas de entender la sociedad es complicado y hay que atenderlo, pero me parece que si nos ponemos en una visión un tanto conspirativa, lo que terminamos haciendo es fomentar una profundización de crisis institucional más grave. Me parece a mí. Bien, Lila, voy a empezar a transmitirte las preguntas que van llegando al chat. Sí. Primero decirte que Carmen Rico también te saluda y dice que está muy atenta escuchándote. David, gracias Carmen, nos veremos pronto. Miguel quiere saber si hoy estamos de nuevo en una etapa de discurso único generada por los medios de comunicación. A mí me parece que estamos, viendo cómo estás, en una etapa de varios discursos únicos. Me parece que estamos como, nada, viste cuando, a ver, voy a poner un ejemplo futbolero para ver si se entiende. Si vos vivís en el barrio donde está la cancha de tu equipo, y mayoritariamente todos son de ese equipo, y los fines de semana es una fiesta cuando van a tu equipo, y no vivís en el barrio al lado que pasa lo mismo pero con otro equipo, vos tendés a pensar que ese universo que te rodea es el universo. O sea, es la clásica, la parte por el todo. Vos empezás a... O sea, digo, a ver, ¿cómo se conforman mis redes? ¿No? Yo tengo una red bastante amplia, amplia en todo sentido. Mi red se conforma por comunicólogos, porque yo soy comunicóloga y tengo una red de colegas interesantes. Se conforma por gente que le gustan las plantas, porque yo estoy en grupos donde canjeamos plantines, ese tipo de cosas. Se conforma de gente que ve el mundo de una determinada manera, en orden a ciertas solidaridades, etcétera, y no, digo, no, yo no tengo terraplanistas ni gente conspirativa dentro de él, pero veo que hay gente que sí tiene eso, y está bien, porque a lo mejor cree eso, y entonces su red se conforma de esa manera, y básicamente se conforma de hinchas de San Lorenzo, digamos, a ver, un porcentaje muy grande de mis redes es gente de San Lorenzo, que puede estar en el barrio igual que yo, o puede estar en Australia y tener la Peña Cangura. Por ejemplo, yo tengo a la gente de la Peña Cangura que vive en Sydney en mi red porque son mis amigos, porque antes eran del barrio, porque todo. Bueno, eh, si yo me dedicara a otra cosa, a lo mejor tendería a pensar que el Barça no existe, porque somos mayoría nosotros, y Azulgrana somos nosotros, y el Barça no existe. Ay, me fumás y me das una gana de fumar, Mendo, que no te explico. Y dejé de fumar con la pandemia. Nada, y de repente, digo, bueno, nada, empezás a pensar que nadie fuma, empezás a pensar eso que te rodea. Y al de al lado también le pasa lo mismo. Entonces hay como una especie de universos paralelos y pequeños
que tienden a pensarse totalitarios. Y me parece que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en orden a lo que pasa después. Por ejemplo, vos ves que 1000 personas que rodean la Quinta de Olivos, que sobre el total de la población argentina es un balde de agua al mar, suponen que están ganando la calle. Y 1000 personas del otro lado, o si pones así, te vas del otro lado del diámetro, ¿no? Que no están en la calle para no enfermarse, piensan que si ellos salen, ahí sí que se arma. Entonces, cada uno está mirando su pequeña pertenencia como la pertenencia total. Y me parece que eso es lo más riesgoso en orden al sistema democrático. Porque, digo, un sistema democrático se conforma por primeras, segundas, terceras y cuartas minorías. O sea, la mayoría es la minoría más grande, no es la totalidad. Y entonces, si las minorías más pequeñas se perciben como totalidad, ya estamos yendo hacia lugares donde estaría muy mal volver, digamos, ¿no? Donde 4 supongan que tienen la verdad revelada. Digo, aparecen, es muy interesante en las marchas, aparece mucho la idea del verbo despertar, ¿no? A mí me pone muy nerviosa el verbo despertar en las manifestaciones de la calle. Porque el que lo dice supone que los demás son idiotas o están dormidos. ¿Qué es más o menos lo que pasa cuando uno da clase en un primer año de comunicación y qué ocurre? ¿Qué dicen los alumnos de primer año de comunicación? Todo el mundo es manipulable menos yo que estudio comunicación. Digo, yo que soy una vieja graduada de comunicación, tiendo a pensar que yo también me puedo volver a matar a Humberto Eco. Digo, ¿vieron que debe ser el personaje que murió más veces en la historia de la humanidad? O sea, la semana pasada se murió otra vez. Yo digo, wow, ¿no? Y no importa, porque además empieza a regir un concepto de historia bastante raro, que es la historia empieza conmigo. Entonces, digo, suponemos que las redes sociales son algún tipo de novedad. No, las redes sociales no hay que confundir la red con la plataforma. Las redes sociales existían en la edad de piedra también. Porque en la medida en que se conforma una comunidad, la lógica es reticular. El problema es que tengas o no herramientas para amplificarlas. Lo que tienen de maravilloso las redes digitales o las plataformas digitales que te permiten hacer circular redes en este contexto, es que te permiten amplificar. Y vos antes, bueno, tu red, ¿cómo consistía? Digo, yo puse un ejemplo conmigo misma, que tiene que ver con mi generación, un ejemplo absolutamente analógico, es que yo salgo a la esquina, me tomo el cafecito en el barrio, la vida es azulgrana, ¿no? Y todo así, y están los muralistas, y nos conocemos, y tanto tiempo, y qué sé yo, eso es una red social offline. Ahora, cuando llevamos ese modo de relacionamiento al online, bueno, lo podés amplificar y entonces, nada, me puedo tomar un cafecito con la Peña Canguda, porque, digo, porque para uno va a ser el último del día y para otro va a ser el primero, porque hay 12 horas de diferencia, pero, bueno, no hay problemas de espacio y de tiempo con las plataformas digitales, pero la plataforma no es la red. Yo me puedo tomar el cafecito no porque existe Twitter, me puedo tomar el cafecito porque yo tenía amigos de antes, porque íbamos al club, por eso, porque hay redes, y porque todo el tiempo entramos y salimos entre el on y el offline. No sé si contesto, Mendo, pero me parece que hay como pequeños guetos. Pablo Correa había pedido la palabra. Abrí tu micrófono y formula la pregunta, por favor. Bueno, Bárbaro, buenos días. No sé, La consulta que quería hacerle a Lina, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Estas burbujas en donde estamos, ¿no es cierto?, a través de las redes y demás, ¿cómo te parece que impactan en los medios de comunicación a partir de las demandas propias, ¿no es cierto?, de las audiencias, ¿no? En donde, en esta búsqueda, ¿no es cierto?, que a uno le parece, ¿no?, en función de, bueno, aquello que confirma lo que realmente yo pienso y que busco específicamente la información que confirma y lo que no confirma, ¿no es cierto?, desconfío plenamente y creo, digamos, que está motivado por cuestiones oscuras, ¿no es cierto?, detrás. ¿Cómo impacta en la demanda de posicionamiento de los medios, ¿no? Como un comentario de esto, hace un par de meses atrás
en uno de estos encuentros virtuales, el director de El País.es de España decía que para él lo importante, o sea, quería transmitir a las audiencias que era, lo importante es que la información, digamos, que ofreciera el medio sea significativa y no necesariamente que coincida con lo que ellos piensan, ¿no? En función de las demandas que tienen, ¿no es cierto?, de posicionamiento. ¿Cómo ves este impacto? A mí me parece que hay una cuestión hace rato de esto, ¿no? Bastante rato. Esta cuestión de, digo, en la Argentina lo podríamos situar en el debate por la ley de medios, allá por el 2009, donde todo el mundo decía, pero ¿desde qué lugar lo dice? ¿No? O sea, tanto quienes, digo, yo sigo pensando que no se puede en una democracia tener una ley de una dictadura. Para mí fue muy emocionante, más allá de las críticas que uno pueda tener sobre la ley que se votó en aquel momento, que probablemente no sea operacional para este momento, y que a lo mejor había cosas en aquel momento que hubieran sido mejorables, pero fue la ley que pudo salir en orden a lo que son negociaciones políticas. Entonces, digo, las leyes no siempre son lo mejor que puede salir si no son lo que efectivamente pueden ser dentro de una sociedad, pero en aquel momento también dentro de los distintos grupos, los que estaban de acuerdo, los que estaban en desacuerdo, etcétera, había un pedido de posicionamiento a los medios y a los profesionales de medios. Entonces, esto desde qué lugar lo dice, ¿no? Que a lo mejor era simplemente tirar un dato. Me parece que en esa lógica del desde qué lugar lo dice se fue perdiendo la supremacía del dato. Esto es, uno puede ver montones de argumentos que no se sustentan en nada. Y esto es muy problemático, porque digo, los números son indispensables, digamos. Esto es, a ver, por ejemplo, ya hace un tiempo bastante largo, y en toda Latinoamérica, digo, ya que estamos en un congreso latinoamericano, empieza a haber estas situaciones de que el que en las encuestas empieza a ver perdedor, empieza a hablar de fraude. ¿No? Entonces es, si vos minimizás el dato, digo, una cosa tan simple como contar votos, ¿no? Entonces ya todo es relativo, y si todo es relativo no importa nada. Y eso me parece en términos institucionales muy problemático, ¿no? Porque no es relativo, es alguien gana y alguien pierde. El que pierde se la tiene que bancar, preguntarse qué hizo mal, todo lo demás, y bueno, seguir participando, ¿no? Ahora, me parece que la cuestión de desde qué lugar lo dice pone como el carro delante de los bueyes, ¿no? Esta cosa, me interesa más el posicionamiento que efectivamente el acontecimiento o que el dato, o digo, no me interesa cuántos pobres hay, no me interesa cuántos muertos hay, lo que me interesa es que hay que despertar porque la pandemia nos está llevando a la ruina, sí, pero se está muriendo gente. Hay un dato que es concreto, se muere gente. ¿Qué hacemos con eso? Mientras no me pican la bala cerca, no me importa. Entonces, lo que digo es que los medios, las empresas mediáticas, en pos de no perder, y me parece que tiene que ver con una lectura equivocada de lo que históricamente se llamó audiencia o público, y que no son categorías operacionales para pensar a los usuarios. Digamos, cuando uno piensa en quiénes son los que consumen información por las redes, no me parece operacional hablar de público, porque el público es alguien como mucho más quieto, como menos participativo. En cambio, el usuario es alguien que hace recorridos que no necesariamente son lineales. Digo, como vos compras un diario papel. No lo lees necesariamente, pero ya lo compraste, se cuenta como leído, ¿no? Ahora, el que navega, de repente, digo, yo siempre recomiendo el uso de una herramienta que se llama Newsmap, ¿no? El Newsmap te permite ver qué se está consumiendo informativamente en todo el mundo. Entonces vos tenés un planiferio que te aparece pintado de distintos colores, porque de repente en Uganda la información más consumida es una de espectáculos, y en otro lado es una de política, y en otro lado es una de ciencia, y en otro lado, ¿no? Entonces te aparece por país, por sección, ¿no? Y vos podés ver todo junto o podés entrar a un país en específico. Ahora, cuando entras, por ejemplo, el ejercicio, voy a mirar qué se está consumiendo en Argentina. Y a lo mejor no te aparecen los medios más leídos en términos de ranking. ¿Por qué? Porque en orden a lo que fue
la circulación viral de una información a lo mejor te termina tirando que esa información que también está en los medios más leídos, como son Infobae, Clarín.com, etcétera, pero a lo mejor vos entrás desde el Newsmap y te tira Lancasti de Catamarca. ¿Por qué? Y porque a lo mejor fue lo que más viralización tuvo. Entonces, digo, ya no importa la marca, no hay una fidelización de marca. Digo, los medios están complicados en dos sentidos, porque por un lado vos tenés que, en términos de institución, los usuarios ponen en duda a los medios y a los periodistas del mismo modo que nos ponen a los profesores universitarios, a los diputados, a los curas, a los sindicalistas, o sea, todo lo que hubo en la institución es puesto en cuestionamiento por los usuarios, que son como mucho más individualistas, que son, digo, no es casual esta ola libertaria, ¿no? Y todo lo demás, donde, nada, es bastante raro si uno lo pone en contextos sociales o de ciencias sociales, desde el punto de vista de que en general son liberales económicos que en la ganancia van a ser absolutamente individualistas y en la pérdida van a ser casi estalinistas. O sea, las pérdidas se reparten, las ganancias no. En esta lógica de lo que vemos funcionar en la calle. Es bastante, no es novedoso, porque digo, las empresas siempre tendieron a concentrar lo que fuere. Lo que es novedoso es la adhesión de quienes no van a ser participados de las ganancias. Eso es bastante novedoso. Digo, por un lado. Y por otro lado, aparece una cuestión que es, bueno, en términos de conceder, porque primero no me creen, y por otro lado porque los anunciantes ya no me necesitan. Porque, digo, no sé si hay algún community manager en sala, pero la verdad es que vos, con un presupuesto muy inferior al que gastabas en pauta publicitaria, podés contratar a un community que trabaje para vos solo, pagándole muy bien, que te segmente los públicos, que te haga llegar donde vos necesitas llegar, que no es a todo el mundo. Digo, pensemos que nosotros vamos a hacer una publicación dedicada a cientistas sociales, porque es lo que sabemos hacer. Entonces contratamos un tipo que, o una chica que sepa segmentar, y entonces nos diga, bueno, está bien, este contenido va para politólogos, esto va para abogados, esto va para economistas, esto no. Entonces llegamos a donde queremos llegar, de una manera mucho más eficiente, mucho más rentable y sin mediación. Lo mismo pasa con el flujo informacional. Esto es, por ejemplo, si yo sigo en Twitter a la misma gente que siguen los periodistas, entre los periodistas y yo, no hay una diferencia o no hay una asimetría de conocimiento sobre un tema, porque los dos accedemos al mismo tiempo y a veces yo accedo antes. Entonces, a lo mejor, el periodista tiene menos información que yo. Ni hablar de si yo estoy en Villa María, ¿no? Y se produce un choque en la esquina que yo estoy viendo y el periodista no. Entonces, con suerte, por ahí, digo, si el medio tiene, como tienen algunos medios, el WhatsApp donde yo puedo colaborar con el medio, entonces mando, y digo, en tal esquina hubo un choque. Entonces, si hay periodistas conscientes de su trabajo, levantarán el teléfono, llamarán a la policía, o a los bomberos, o a donde sea, dirán, ¿hay un choque en tal esquina? ¿Ustedes les reportaron? Sí, entonces suben la información. Pero confían en el usuario que les está pasando el dato. Con suerte le pueden devolver el WhatsApp y decirle, ¿tenés una foto del choque? Entonces saca la foto el usuario con el teléfono, una calidad espantosa, y la suben, y tienen una primicia. Ahora, lo que ocurre es que antes, digo, citemos, no sé, hay un libro que me encanta que se llama La política mirada de arriba, de Ricardo Civicaro, que es un sociólogo argentino, para los que no son argentinos, que estudia editoriales de La Nación. Y lo que más interesante tiene el libro, para mí, es que el tipo dice, bueno, en realidad La Nación no le habla a los públicos que van y compran el diario. El público de La Nación, al que le habla en La Nación, es el poder, son los grupos de elite, ¿no? Entonces son los políticos, los diputados, los jueces, los dirigentes de todo orden. Entonces les habla a esos. Bueno, ahora, a eso le puedo hablar yo también, porque le puedo mandar un mensaje directo y que alguien me lo conteste también. Puede pasar. Entonces, lo que digo es que se da una
simetría en algún punto del acceso a la información, y a veces da una asimetría invertida. Yo tengo unos datos que el periodista no tiene, y que además, por la forma de producción que le piden, que es quedarte en una oficina y marcar el dedo cuando entras y cuando salís, y no vas a ir a la calle, porque necesito que escribas 10 notas en 6 horas, por ahí, si yo tengo la oportunidad de tomarme un café con alguien que conozco por cuestiones como una relación familiar, o que sea mi vecino, o que lo que fuere, a lo mejor yo tengo más acceso a la información que el tipo que está sentado en mi escritorio, que se maneja con Twitter y el teléfono se lo atiende. Entonces, digo, hay un resquebrajamiento de cómo se produce la información, de cuánto te creen y qué concesiones haces. Entonces, en orden a concesionar gustos, por ejemplo, de la audiencia, a veces te quedas con información afuera que sería necesario. Pero bueno, en la atención por ahí terminas diciendo que la Tierra es plana. Me parece que por ahí. Pero no estoy tan segura. Gracias, Lila. Sigo. Sabrina hace un comentario, dice, me parece interesante. De más está decirte que todos te saludan, te felicitan. Yo estoy viendo el chat, yo estoy viendo. Ah, vos lo estás viendo. Sí, sí. ¿Te sirve que te lo lea yo o preferir viéndolo vos? Sí, no, porque así, pues si no están todos viendo, debe estar. Sí. Me parece interesante visualizar el hecho de que hoy por hoy la televisión, medio de comunicación masivo histórico, ha disminuido ese carácter de masividad en las generaciones más recientes, si bien no implica que en un futuro cercano ella pierda su rol en tanto moldeadora de la opinión pública. Me parece central reconocer que la juventud se inclina a informarse por otro lado, ya sea redes sociales, canales de internet en vivo, etc. A ver, yo podía coincidir con vos en esto, Sabrina, hasta hace 4 meses, ponle. Y te digo por qué. A ver, la pandemia nos puso blanco sobre negro algunas cosas que dábamos por sentadas y que no podemos dar por sentadas. Digamos, que el acceso y la participación, que eran temas que hasta los 90 estaban arriba de la mesa, y entonces las discusiones en torno al informe McBride, que pareciera que se quedaron atrás, porque pareciera como que todo el mundo tiene un dispositivo y que todo el mundo tiene acceso. Bueno, con la pandemia queda claro, digo, voy a citar datos del Banco Mundial, para dar cuenta de un dato que no es local, es global. Solo el 60% de la población mundial accede a Internet. Entonces, hay un 40%, digo, que es una minoría bastante ancha y vasta, que no tiene acceso y que no tiene la menor idea de qué estamos hablando ahora. Eso por un lado. Ni hablar de los que no tienen acceso al agua para lavarse las manos en una situación donde aparentemente te salvás de morirte si te lavas la mano. Y además, hay datos de que en pandemia creció el consumo de radio y televisión, justamente porque estamos todos confinados en nuestras casas y algo tenemos que hacer, y si no tenemos acceso, digo, y aún teniendo acceso, digo, yo hoy tenía pánico esta mañana, porque a mí ayer a la tarde, después volvió, por suerte, Dios es argentino, como decía la película, entonces 15 minutos antes de mi clase de ayer volví a tener triple play, pero se me había cortado, estuve como 1 hora y media sin cable, sin internet, sin teléfono, sin nada, y si persistía yo iba a tener que dar mi clase con datos por ahí. Y si no tenía datos no iba a poder dar mi clase. Entonces, digo, la pandemia lo que vino a poner en juego es, primero, la desigualdad en el acceso, que estábamos dando por sentado que ya estaba superadísimo, qué sé yo. Bueno, 40% de gente afuera es un número importante, muy importante. Y por otro lado, el crecimiento que se da en tecnologías tradicionales como la televisión y la radio. Digo, si bien la radio y los jóvenes claramente nunca vieron una espica, y seguramente muchos de los que están acá no saben de qué estoy hablando. Una espica era una radio portátil. Muchos escucharían radio en el celular, y la radio, por la particularidad de su lenguaje, es la que tiene una mayor facilidad de adaptación a los ecosistemas digitales. Digo, la mayoría, no sé de ustedes, yo escucho radio mientras trabajo en la compu, no tengo una radio, escucho radio en la compu. Y la cuestión de la instantaneidad en la radio era muy previa a la existencia de Internet. Digo, o no tan previa, qué sé yo, porque el Internet existe desde el año 65. No es nueva. Cuando nosotros hablamos, digo, me parece a mí que hace un rato largo que no podemos hablar más de nuevos medios porque no son nuevos.
O sea, cosas tecnologías que tienen más de 50 años, no es nuevo. Es más, el periodismo digital, que data del año 95 en la Argentina, bueno, no es nuevo ya. Tiene 25 años. Pero por ahí esa percepción de novedad tiene que ver con cómo se van incorporando ciertos sectores a los nuevos consumos, o a las tecnologías que no son nuevas, pero a las que no tenían acceso. Digo, no sé, yo no sé desde cuándo tienen celulares ustedes. A mí por mi trabajo me tocó a inicios de los 90 usar un enorme, pesaba un montón. Previo existían las valijitas esas como casi era del zapatófono Nacho Smart, ¿no? Digo, a fines de los 80 yo tenía una familia de gente que tenía la valijita esa, la llevaban en el baúl del auto, agarraban la valijita. Yo no llegué a tener valijita, pero sí he tenido un Nokia grande, así, enorme, de Movicom, era en ese momento. Movistar no existía. Y hace muchos años que tengo celular, como 25. Nada, yo trabajaba como productora, necesitaba el celular. Ahora, por ahí hay gente que se unió al celular hace, no, más de 25, hace casi 30 años que yo tengo celular. Y, digo, me estaba sacando de edad, ¿viste? Y hay gente que por ahí hace 10 años que tiene. Pero porque luego se masificó. Ahora, que se haya masificado después no quiere decir que sea una tecnología nueva. No es nueva. No, ya no. Y lo que hace, aunque haya un porcentaje muy alto que no tiene acceso, es generar cambios en los lenguajes. Entonces me parece que también hay que prestar atención a lo que son los usos y las apropiaciones que se dan del lenguaje. Por ejemplo, si uno mira televisión de aire, se van a dar cuenta que esta imagen que estamos viendo nosotros acá en nuestras pantallas, no sé, yo la tengo configurada como mosaico, no sé ustedes, pero fíjense que en muchos programas de aire se diseña la pantalla como zoomificada, que quiere decir que se diseñan mosaicos en la pantalla con gente que está uno al lado del otro. Es muy raro, pero ¿con qué tiene que ver? Con que hay una preponderancia del lenguaje que hace que, aunque no tengas acceso ni al dispositivo, ni a los datos, ni a la red, tengas acceso al lenguaje zoomificado. Estamos todos en Zoom. O en Meet, o en reuniones, o en salas de este tipo, ¿no? Entonces, digo, eso va cambiando, pero me parece que larga vida a los ecosistemas tradicionales. Bien, sigo. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, recuperando el tema de las También redes. voy a contestar más corto, perdón. No, por favor. Recuperando el tema de las redes sociales y el dilema y lo que planteaba Mariana con respecto a la intencionalidad, ¿qué opinás acerca del algoritmo y cómo fomenta la polarización al sostenimiento de las democracias? ¿Tenemos algún margen de acción como profesionales del periodismo? A ver, a mí me parece, bueno, esto ya lo dije, a mí me parece, ¿no? Lo estaba hablando el otro día con un ingeniero en sistemas. Sí, digo, si uno piensa en esas lógicas de que el medio es el mensaje, bueno, si la lógica 0 y 1, si la lógica binaria no te tiende a generar un aparato perceptual binario, ¿no? A mí me parece que hay bastante de eso, que nos volvemos más binarios de lo que podíamos ser antes, no que no lo hayamos sido antes, digo, qué sé yo, piensa, ¿no? Sarmiento no usaba Twitter y hablaba de civilización o barbarie, digamos, ¿no? Pero me parece que la idea de que el lenguaje se componga de ceros y unos tiende a profundizar el binarismo. Eso por un lado. ¿Qué antídoto? Nosotros, desde la gestión de información, a mí no me gusta hablar de periodismo porque no hay nada que periodizar, porque nada, eso sí me parece interesante. Digo, no creo que la periodización sea importante para la gestión informativa de esta época, porque digo, por ahí, sí, en la época en una industria moderna que echaba humo, las fábricas te marcaban un ritmo cada 8 horas, turnos de 8 horas, y los diarios te marcaban un ritmo informativo y de organización social. Hoy por hoy la información es cuando ves y vos tenés acceso en dispositivos móviles y nada.
y va sucediendo, y lo que importa es eso, digo, ¿cuántos años hace que CNN tiene ese eslogan? Lo que está sucediendo, no es esto, es el aquí ahora constante, que hace que, me parece a mí, lo más razonable sería volver a lógicas de newsmaking, a lógicas de construcción informativa vinculadas con que yo la información la tengo que chequear. Esto vale para periodistas y vale para científicos. Yo no puedo decir lo que se me cruza por la cabeza, porque no funciona así la ciencia, no. O sea, si yo no tengo corroborado un dato, no lo puedo publicar. No puedo decir cualquier cosa. Bueno, los periodistas antes no decían cualquier cosa. Tenían por lo menos 3 fuentes. Bueno, si volvieran a chequear con 3 fuentes, si volvieran a tener por cada línea un dato, por cada párrafo una idea, por ahí no sería tan inmediato. Pero además es muy loco porque no tiene que ver solo con la inmediatez el tema del cambio de la configuración temporal, porque también, digo, vos tenés por un lado que cambiaron los criterios de noticiabilidad, entonces, lo más inmediato no necesariamente es lo más interesante para la vida. Eso por ejemplo. Porque también rigen criterios vinculados con espectacularización, y entonces vos podés ver, sobre todo en televisión, ¿no? O en ciertas secciones de páginas que tienen noticias bizarras y ese tipo de cosas, vos podés ver, por ejemplo, un auto que quedó balanceándose al borde de una pared en un 5º piso de un garage en Alabama. Y vos decís, che, qué loco los autos de Alabama, son re parecidos al Taunus L, por ejemplo, ¿no? Y no, es que el video ese que está subido en YouTube y que alguien encontró y le pareció mega espectacular, es del año 85, y está ahí dando vueltas y alguien lo rescató y lo pone a circular de nuevo fuera de contexto como si eso hubiera acontecido ayer. Y por ahí el que estaba arriba del Taunus L murió de viejo, no del accidente, no en ese momento, no cuando lo podamos chequear, pero impacta y entonces entra dentro de lo que son géneros noticiables. Y por otro lado, otro fenómeno que es muy raro, pero que es muy llamativo, es la cuestión de la viralización como criterio de noticiabilidad. Entonces, puede ser una idiotez supina, pero si lo ve mucha gente, los medios lo toman como noticia, ¿no? Yo pongo un ejemplo de siempre que me gusta, que no sé si la vieron porque a mí me causa gracia y por eso lo pongo, es el de Mamá Chewbacca, ¿no? Una señora que va a una juguetería, compra una máscara de Chewbacca, llega al auto, se la pone y la máscara, ella abre la boca y la máscara hace ruidos, entonces se empieza a reír, digamos, que es lo que haría cualquiera que juega con juguetes de niños, ¿no? Digo, yo soy candidata a pasar una cosa así, digamos. Yo voy a comprar un juguete para mi sobrino en la juguetería, lo más probable es que cuando salga a la juguetería lo abre, lo desarme y mire, qué sé yo, y me cague la risa un rato, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer hace eso, se empieza a reír, y la verdad es que te genera mucha risa, entonces se viralizó en media hora. Cuando la mina llegó a la casa lo habían visto como 50.000 personas. Su video de ella riéndose en el auto con la máscara de Chewbacca puesta. Y se volvió una celebridad internacional, pero lo más loco que hasta en la radio te contaban el video de Mamá Chewbacca. ¿Por qué? Porque la viralización se vuelve un criterio noticiable. Esto, si lo ven todo, lo tenemos que tener. Ya lo vieron, no importa, hay que tenerlo. Es un criterio bastante extraño, pero un criterio al fin. Entonces van cambiando los criterios y me parece a mí que a veces hay que pegar 2 pasos para atrás y decir, bueno, ¿tengo fuentes que me confirmen esto? Digo, si se borraron, por ejemplo, los condicionales de las formas de redacción, me parece que haríamos un salto cualitativo que nos llevaría casi a los comienzos de la prensa comercial en la década del 20. Digo, pero ¿por qué pasa eso, no? Es muy raro, a mí me llama la atención esto. O sea, tanto revolucionó el WhatsApp que casi termina inventando el teléfono, ¿no? Tanto revolucionan las redes, las cuestiones de participación, que llegamos al medioevo. O sea, empezamos a negar cosas que están comprobadas hace mucho tiempo. Entonces, empezamos a relativizar la redondez de la Tierra, empezamos a relativizar el valor de las vacunas, empezamos a relativizar cuestiones que están probadísimas, y que, como esta historia de cero contexto y de fragmentación me lleva a suponer que la historia empieza conmigo, no nos pasa a nosotros, tío, cuando evaluamos tesis, digo, cosas de contexto más chiquititos, ¿no? Entonces, evaluando una tesis, ¿y qué te ocurre? Y que alguien resulta que llegó a la misma conclusión que McLuhan, pero lo que es peor, no lo sabe. Entonces vos decís,
Perdón, no leíste a McLuhan y se ofende la gente. Entonces, me está mandando a leer una cosa de la década del 60 y dice, sí, ¿para qué te tomás un trabajo que ya está hecho? Bueno, ocurre en lo cotidiano, que todo el tiempo hay masivos descubrimientos de la pólvora, sustentados en unas microcápsulas donde los que intervienen, si no son capos, son genios, y si no, por lo menos son grosos. ¿De qué estamos hablando? O sea, en realidad, la tecnología de punta nos llevó a descubrir el teléfono, este, las plataformas nos llevaron a descubrir que la sociedad se articulaba de manera reticular y en comunidades. Digo, lo había dicho Marx, no lo digo yo. Digamos. Hablar de redes sociales y no mencionar a Marx es casi una locura, porque ¿de qué van las relaciones sociales si no van de conformar redes? Digo, y si nos queremos poner más peronistas, digamos, Perón en la década de los 40 hablaba de comunidad organizada. Díganme si eso no constituye una red social. Pero como, nada, llegamos como en el aquí y ahora, en la instantaneidad absoluta, entonces todo el tiempo lo que, más que producir avances, producimos retrocesos. Es rarísimo como fenómeno, hay que estudiarlo. Pero nada, en cualquier momento ya descubrimos la creación del teléfono con WhatsApp, que ahora podemos hacer llamadas, para eso estaba en la línea de Entel, digamos, y nada, y estamos yendo a buscar las 4 tortugas que sostienen la Tierra, digamos, ¿no? Muy loco. Lila, también hay dos preguntas que coinciden en pedirte tu visión del Observatorio Nodio. A mí me parece interesante. Yo estoy de acuerdo, digamos, yo soy vieja, entonces no tengo problemas con las regulaciones estatales. Ni me parece mala normativa, nunca. Digo, eso debe servicio de politóloga, pero a mí me parece que la normativa ordena. Me parece que hay cosas, digo, también ocurren esto, ¿no? Ocurren cosas como que, como no confío en las instituciones del Estado, me agrupo con 5 amigos y entonces desconozco absolutamente la ley y llego a que hay que regular tal cosa. Ustedes, a mí el otro día me entrevistaron para preguntarme si yo estaría de acuerdo con que una asociación, las asociaciones de periodistas, con la colegiatura, ¿no? Entonces, con que los periodistas deban, y le digo, pero eso lo dice la ley. Y me miraban con cara de, ¿cómo la ley? ¿Cómo al Estado se le puede ocurrir esto que es brillante? Se me ocurrió a mí. Sí, se le ocurrió hace 30 años, es la ley. Bueno, nada, como hay un desprecio muy, muy fuerte por cualquier forma normativa y por cualquier forma institucional, entonces esto, descubrimos el teléfono, descubrimos los derechos a la comunicación, que estaban descubiertos, que están en la Constitución, digamos. O sea, nada, en realidad, Nodio es un observatorio, hasta donde yo entiendo y lo que conozco y lo que estoy mirando estos días, se trata de un observatorio, no se trata de la regulación, que digo, que iría en contra de los pactos internacionales que la Argentina tiene firmados, no se trata de una regulación que lo que va a hacer es prohibir nada, ni censurar, ni mucho menos, lo que se trata es de poner blanco sobre negro con informaciones erróneas y que realmente termina perjudicando el funcionamiento de la sociedad, porque si alguien cree, por ejemplo, que tomar lavandina, por ejemplo, pongo un ejemplo con nombres y apellidos, si una conductora de televisión agarra una botella que no sabemos lo que tiene adentro, pero lo más probable es que sea agua, ¿no? En honor a la puesta en escena televisiva, y dice, yo tomo dióxido ¿cómo se llama? Dioxicloroquina, porque no incito a nadie a que lo haga, yo les digo lo que yo hago, y al día siguiente, un matrimonio joven en Neuquén le da dioxicloroquina a un nene de 5 años que se termina muriendo, yo no voy a decir que Viviana Canosa mató a un nene porque sería un exceso, pero me parece que alguien tiene que decir que ese tipo de información no puede circular. Porque no sabés quién está del otro lado, qué grado de información tiene, qué grado de formación tiene, cuánto entiende lo que le estás diciendo, y no podés mandar a la gente a tomar lavandina alegremente a riesgo de que se mueran. ¿Por qué? Presa por asesinato no va a ir, pero me parece que hay una responsabilidad muy grande en el manejo de la información. Lo digo con nombre y apellido, pues yo lo he dicho y porque me parece
altísimo grado de responsabilidad. Y si hay un organismo estatal que le dice, señora, venga, ¿qué es esto? No está mal. Que rinda cuenta. Digo, que estudie, por ejemplo, porque digo, uno ve que gente sin ninguna capacitación, yo no me atrevería de ningún modo a decir lo que hay que hacer en términos pandémicos porque no tengo la menor idea de enfermedades infecciosas, de epidemias, de esas cosas que hay que saber para manejar una pandemia, de las cuales yo no tengo la menor idea. Entonces me parece que si alguien que no tiene la menor idea y salga a multiplicar por la televisión un posicionamiento que es interesado de un sector específico que quiere abrir los restaurantes, por ejemplo, y en función de eso cometa grados de irresponsabilidad enormes que lleven a que gente se intoxique, y bueno, me parece que algún grado de regulación requiere. Porque está en juego la salud de la población, no es que cualquier cosa, es la salud de la población. Entonces, parece que si no hay ningún marco regulatorio, porque por un lado, porque se mezclan las cosas. Digo, yo a veces para provocar a los alumnos, les digo que no hay nada, pero nada, menos libre que el periodismo. No es una actividad donde vos haces ningún ejercicio de libertad expresiva. Primero porque no es expresivo. O sea, si vos querés expresarte libremente, cantá, o pintá, o bailá, o hacé teatro. Pero vos no podés decir que tomar lavandina no te va a matar cuando tomar lavandina te va a matar. Entonces ahí tenés una restricción. Si el dato no es correcto, no lo podés publicar. Si el dato no está chequeado, no lo podés publicar. Si no coincide con la línea editorial de la empresa para la que trabajas, no lo podés publicar. Si además vos tenés muchísima información como para escribir más o menos 25.000 caracteres, pero nadie lee en un medio 25.000 caracteres, entonces te dicen que escribas 1.500, no podés escribir 1.600. Y si estás haciendo televisión y te dicen que tenés un minuto, no podés hablar media hora. Listo, me parece que a partir de ahí usar el caballito de batalla de la libertad expresiva para no pagar impuestos o para imponer posicionamientos corporativos, ya no es novedoso, digamos, ya todos sabemos que funciona así. O por lo menos los que nos dedicamos a estas cosas ya sabemos que cuando el Estado dice, te voy a poner el IVA del 10,5 y salen las corporaciones a decir que eso atenta contra la libertad de expresión, no atenta contra la libertad de expresión, atenta contra tu ganancia y contra la concentración que puedas tener o posición dominante respecto a un mercado específico. Punto. Ahora, con la expresión no tiene nada que ver. O sea, yo no puedo, y esta lógica absurda, ¿no? De que en realidad, si alguien dice una cosa, tengo que buscar la voz contraria. No. En algunos casos, no. O sea, si vos no vacunás a un pibe que después se pesca a difteria y va al colegio y te contagia a todos los demás, ¿no? Y una enfermedad que está erradicada vuelve a tener circulación, no tenés que llamar a un antivacunas. Es tan simple como, ¿la enfermedad estaba erradicada? ¿Es un dato? Sí. ¿Hay un movimiento antivacunas que hace que esos pibes sean pasibles de ser contagiados? Sí. ¿Se contagió el pibe? Sí, porque hay un estudio de sangre que dice que sí. ¿Fue al colegio con 8 que contagiaron a otros? Sí. Bueno, entonces yo no necesito que un antivacunas me explique nada. Tengo una serie de datos que me permite decir que por la ruptura con el cumplimiento del calendario de vacunación, vuelve la difteria. Ese es el dato. No hace falta decir nada más. O sea, no requiero que la antivacuna me relativice el dato. No, necesito el dato. No requiero que alguien me diga que estamos caminando arriba de una cinta asfáltica sustentada por 4 elefantes. No, porque ya sabemos que la Tierra es redonda, porque existen fotos satelitales, porque la historia de la ciencia nos lleva a contradecir eso y no podemos perder tiempo en algo que ya está, que ya fue, hace muchos años. Entonces, lo que digo es que tiende a, nos lleva el medioevo en un montón de situaciones, la hiperabundancia informativa sesgada por segmentos.
Leo dos comentarios, uno de Carmen, que dice que son muy desafiantes las reflexiones de Lila, como siempre, que mañana, Carmen esta mañana en nuestro congreso, intentará tomar otras pistas, en algunos casos complementarias y en otras alternativas. Leo a Karina, que dice que bueno que digas Lila, y textualmente recupera una frase: no se pueden medir intenciones, aunque sea tentador para los investigadores, sucede frecuentemente en la actualidad y creo que desvirtúa hasta los estudios más serios. Leo a Ivo, que dice: hola, buen día Lila y a todos los presentes. Hoy en día las redes nos ofrecen ser creadores de noticias y que la información se haga viral, haciendo que algunos medios capten esa información que puede ser o no cierta. Y Sabrina se engancha de Ivo para hacer la pregunta, y ahí paro. Siguiendo lo que plantea Ivo, me parece interesante plantear que más de una vez las redes no solo hacen viral algunas noticias, sino que alteran la agenda pública y mediática. Por mencionar algún ejemplo, podemos hablar del movimiento feminista y el debate por el aborto. Sí, sí, coincido con eso. Y nada, me parece que también hay una cuestión, digo, cuando nos invitan a los investigadores, digo, a mí lo que me pasa habitualmente, aunque haya sonado muy categórica recién con ese no, que me dio impresión, pero bueno, en realidad necesitamos información, es que en general, me parece a mí, que hay que tomarse el laburo o tomarse el trabajo de chequear las cosas, digo, para los investigadores también corre. Digo, ¿vieron cuando los trabajos académicos terminan diciendo por todo lo antedicho la hipótesis se comprueba? Es una declaración de falta de comprobación absoluta, digamos, ¿no? Yo, si un tesista mío me trae un trabajo que termina así, le digo, te vas a tu casa, pensás de nuevo, me pones datos y después charlamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo me veo en la necesidad de decir, tengo razón, es porque se me caen los argumentos por todos lados. Entonces yo en general no tengo razón. Digo, en general yo tengo algunos datos que me permiten pensar algunas cosas que son inestables. Esto es, esto aplica ahora, acá. No quiere decir que aplique en todas partes, ni dentro de 3 años, ni hace 4. Esto aplica acá, ahora, podemos medir esto y sí podemos hacer algún grado de perspectiva para poder pensar hacia adelante. Lo que no podemos es partir de prejuicios. Digo, porque si no, no estamos haciendo ciencia. Y una de las cuestiones que para mí tiene más relevante la ciencia es saber que no sabemos. O sea, que yo soy una investigadora porque tengo plenísima conciencia de todo lo que no sé. Digo, sé que no sé. Entonces, desde ese lugar voy a buscar los datos que me faltan. Es fascinante eso, si no sería aburridísimo. O sea, si yo a los 52 años, te lo voy a decir, vengo y me paro acá y digo, ya está, con lo que sé ya está. Entonces, por ejemplo, vengo y les digo, ¿saben qué? El método es la etnografía de redacciones y nada más. ¿Por qué? Porque yo sé eso. Porque ya lo hice una vez, hace 20 y pico de años, y entonces ahora ya está. Ese es el método. Y a lo mejor no es operacional para dar cuenta de las redes sociales porque no hay redacciones. Entonces, digo, si me cambian la regla del juego, yo no puedo seguir porfiando en que voy a aplicar una cosa que no aplica. Entonces, digo, desde ese lugar hay que comerse la cabeza y decir, bueno, ¿y qué aplica? ¿Qué cosa me cierra a mí ahora para dar cuenta de esto? ¿Qué datos necesito para dar cuenta de esto? ¿Lo explico yo desde mi formación de comunicóloga y politóloga o necesito que para poder comprender el nodio un abogado? Por ejemplo, yo trabajo en el instituto que dirijo con gente muy variada, ¿no? En el instituto hay abogados, hay politólogos, hay gente de sistemas, hay economistas, ¿no? Hay historiadores, ¿no? Y bueno, habemos de comunicación también, ¿no? Hay sociólogos, pero de repente hay cosas que nosotros no podemos explicar y que charlándolo con los ingenieros en sistemas entendemos más fácil. Digo, la cuestión del algoritmo para mí no sería tan fácil si un alumno de la carrera de grado de la licenciatura en sistemas de la Universidad de Río Negro no se hubiera sentado conmigo a explicarme cómo usar algunos programas, algunos lenguajes de programación. Digo, que me hizo la clásica que yo también se lo hubiera hecho a un docente viejo si yo hubiera tenido 20 años como tiene Sandrito.
y me hubiera tenido que sentar con la directora de un instituto a explicarle un lenguaje de programación, le hubiera hecho trampa como él me hizo a mí, que me dijo mal todos los valores, entonces me hizo romper la cabeza durante media hora y después se rió y me dijo, te lo dije mal a propósito. Nada, lo quería matar yo, pero bueno, se divirtió barato un rato conmigo, ¿por qué? Porque quería saber que yo no. Y me parece que a veces es muy rico poder interactuar con alguien que viene del sistema. Digo, en términos, por ejemplo, conmigo trabaja una joven abogada, a nosotros nos interesa esto de las cuestiones de la privacidad y todo lo demás, y ella trabaja mucho con temas vinculados con ciberdelito, ¿no? Entonces, realmente, digo, mi enfoque sobre las cuestiones relacionadas con la privacidad, con los datos, a mí me llama la atención esto, que todo el mundo tenga mucho miedo de entregarle sus datos al Estado, y entonces cuando aparece la aplicación, ¿cómo se llama? Confiar. No confiamos, pero todos los días alimentamos al monstruo subiendo fotos a Facebook, a Instagram, ponemos mientras cambiamos un bebé, y qué le damos de comer al perro, y si, qué bebida es la que más nos gusta, y todo eso que hace que después cuando abrimos el Gmail tenemos una serie de ofertas de productos, que es lo más simple que nos puede pasar. Ahora, de repente, en los sistemas informáticos no están cargados solamente que a nosotros nos gusta el mate o el Campari. También está cargada nuestra historia clínica, nuestras cuentas de bancos, ¿no? Una información que es bastante más sensible y que, mientras nosotros alimentamos al monstruo, esa información también se va sumando a nuestro perfil consumidor y todo lo demás. Entonces, digo, qué sé yo, entras a pagar la patente del auto y te aparece una cosa espantosa que a las chicas nos aparece, que es la promoción rosa. Y entonces te ofrecen un Zoom. Y vos decís, no voy a cambiar el auto, ¿qué te pasa? Pagué la patente, no. Pero me ofrecen una cosa que es parecida a lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque ya saben lo que yo tengo, porque está en los datos que patente pagué y a qué auto corresponde. Entonces, lo que digo es que yo tengo una visión por ahí de cómo la sociedad acepta entregarle a grupos corporativos información muy sensible, grupos corporativos que no sabemos lo que van a hacer, o cuando nos enteramos nos pasa lo de Cambridge Analytics, ¿no? Nos enteramos lo que hacen con esa información, pero se niega a dársela al Estado. Entonces, bueno, a mí me llama la atención eso. Cuando trabajo con Ana Lambrecht, que es la abogada que trabaja conmigo, que es muy joven, y sabe mucho de cuestiones digitales, entonces también aprendo yo con ella cómo se pueden generar normativas respecto de esto. De hasta dónde podés dejar pasar la corporación sin llegar a un choque de planetas que implique que te hagan manifestaciones en contra del Estado y la abolición de los sistemas políticos, ¿no? Entonces, lo que digo es que hay mucho para pensar, hay mucho para aprender y hay mucho para interactuar con gente de otras profesiones, porque nos damos cuenta solamente, digo, qué sé yo, cuando yo estudié periodismo, que era jovencita, con escribir estabas. Bueno, hoy para hacer periodismo no alcanza, porque si vos no sabés, por ejemplo, usar un mínimo Google Analytics, y lo más probable es que no sepas para quién estás produciendo comunicación. Entonces, bueno, vas a tener que mínimo Google Analytics, algún lenguaje de programación van a tener que aprender. Pero yo estudié comunicación porque no me gusta la matemática. Y bueno, ahora vale, por acá. Digo, piensan que a mí me parece que una de las actividades expresivas más interesantes que hay sobre la faz de la Tierra es la música, y la música es matemática pura, o sea que hay que perderle el miedo a la matemática. Digo ahí, a la estadística y al resto de las relaciones que podemos establecer con otras disciplinas que nos permiten pensar cosas que nunca pensaríamos solos. Entonces, digo, la reivindicación del dato, sí que veo que Nora pone por ahí, me parece central. Del dato binario, del algoritmo y del dato concreto de cómo se llama un fulano, ¿no? O sea, y si, cómo se escribe el apellido, y si esas cosas, digo, que son... Uno antes iba, le pregunté, decía, ¿me deletrea? ¿No? Ibas y estabas ahí rodeando un tipo que salía de tribunales y ponía su grabador y decía, ¿me deletrea su apellido? Y decía, mirá, sí, pero es lo que permite que yo lo escriba bien después, ¿no? Y eso también es un dato.
Cierro, Lila, con la pregunta de Rodrigo. Dice, ¿qué impacto tienen esos ecosistemas de los que hablaba antes en la investigación en ciencias sociales y en este contexto donde la vida se trasladó a la virtualidad? ¿Cuál es el riesgo de ampliar la brecha de la desigualdad a partir de que mucha academia forma parte de ese microclima al que otros sectores de la sociedad no acceden? Cuando hablas de eso, ¿a qué ecosistemas te referís? No Hola. sé. Hola, sí. No, cuando planteabas al comienzo esto de la cancha de fútbol, la metáfora de la cancha de fútbol, Sí. digamos, si no salimos de la cancha de fútbol, digamos, ¿cuál es el impacto que tiene esto para la investigación de ciencias sociales? A ver, vos decís que hay, ¿cómo se llaman? Antes decían capillas, ¿no? A los gritos académicos, sí, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí me pasa, pero no sé si a todos nos pasa, pero a mí me pasa. Que cuando yo voy a mi facultad y veo carteles donde la gente pone, la universidad sale al barrio, y vos decís, ¿dónde viven? ¿No? Pues yo vivo en un barrio que tiene unas características específicas, digo. La universidad sale al barrio. La universidad tiene que salir a la sociedad, pero yo, soy una señora, voy al supermercado, pago impuestos, qué sé yo. No me siento por fuera, a mí me pasa eso. O sea, no me siento por fuera de la sociedad, no me siento por fuera del resto de los mortales, ¿no? Digo, qué sé yo, no sé, una cosa sencilla. Yo tengo los pies chicos en relación con mi altura, ¿no? No está bueno calzar 36 y medir 1,70 m porque te caes. Y me caigo, y bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo tendría que decir que no me caigo. Pero me caigo igual, que se cae cualquiera que calce 36 y mida 1,70 m, digo, me caigo. ¿Es un delito? ¿Me cambia mi calidad profesional? No, soy una mina que va y investiga, vuelve, escribe y por ahí en el medio se cae. Puede pasar. Nada, no es tan grave, nada, y el tema es salirse a veces de ciertos lugares, yo me incomoda a veces, ¿no? Esta cosa de la experticia. Está claro, sí, bueno, con los años vas acumulando una serie de conocimientos que no quiere decir que sean operacionales todo el tiempo. O sea, a mí me admiran esas profesiones que se definen por el método, ¿no? En el caso del periodismo es muy raro porque se define por una característica específica que no es ni siquiera el método. Es una característica que tiene la publicación, que es la periodicidad. Entonces vos definirle laburo a una persona por la periodicidad con la que lo hace es raro. Y en un momento en el que se te acaba la periodicidad porque lo que prima es lo instantáneo, bueno, yo ya hace unos cuantos años que no hablo más de periodismo. Hablo de gestión de la información, si querés, qué sé yo. Del mismo modo que me parece que público no es operacional para hablar de gente que circula por la web, ni hablar de los que entran a plataformas digitales que conforman redes, digamos, me parece que son usuarios, que es como más operacional, porque en realidad no es uno que va a ser así linealmente y va a repetir esta cosa de no, ay, claro, por ejemplo, leen Clarín, entonces repiten, o los otros dicen, no, C5N miente y qué sé yo. No es tan lineal, porque vos, además de mirar la tele, de comprar un diario, de escuchar una radio, tenés amigos, vas al club, perteneces a una familia, venís de una historia, militás o no, descrees o no, participás o no, aspirás a o te importa un bledo, o sea, son tantas las cosas que entran en juego para tomar posición que atribuírselas a un solo factor a mí me parece por lo menos quedarse cortos. Me parece quedarse cortos. Yo tengo alguna conclusión así muy, le doy, me paro arriba de un banquito y digo como él, no, la verdad que no, porque puede cambiar. Digo, si te cambia la sociedad, no podés porfiar en que la vas a describir con las mismas herramientas de antes del cambio, ¿no? Digo, empezó la pandemia y todo el mundo hablaba de esto, vamos a salir mejores y no sé qué, me parece que salimos mal, que vamos a salir mal, que se ha exacerbado el egoísmo, digo, en marzo no lo sabíamos. Ya como para junio teníamos bastante claro que el que te podía circular, el que tiene un alto grado de concentración de malicia,
y te salías sin el tapabocas, y si en lo posible se te ponía cerca, y si podía te contagiaba, y lo iba a hacer, porque estaba en su naturaleza, qué sé yo. Ahora, en marzo todos pensábamos que esto nos iba a reconectar con la Pacha, que íbamos a empezar a tener huertas orgánicas, que no es una cosa que no pasó, digo. Todos hicimos masa madre, todos subimos de peso, yo dejé de fumar, digamos, pasaron cosas raras en la pandemia. Ahora, cambió, ninguno estaba preparado para esto. Nunca nos pasó algo así, digo, la gripe A no fue así. Te cambia el panorama y no podés insistir con la misma lógica porque no resiste. Bueno, hay que ser más creativos y decir, ¿qué lógica resiste? Yo a mí siempre esto iba a decir y ni me colé. Los encuestadores me encantan, porque las encuestas no dan cuenta de todo. A veces está buenísimo hacer una encuesta y tener el dato duro de determinadas situaciones. Ahora, la encuesta te dice cuánto, no te dice ni cómo ni te dice por qué. Entonces, en algunos casos, a lo mejor está bueno usar técnicas cualitativas para saber si ese segmento social que se refiere de tal manera a tal cosa, tiene determinadas motivaciones que son distintas a las de otro. Ahora, hasta que no vas y haces el campo, no lo podés afirmar. A mí me parece. Pero por ahí me equivoco. El problema de esta instancia es que no te podemos aplaudir y que puedas escuchar los aplausos de este auditorio que durante que se dan las manos muy bien por el rector. Sí, es raro. Tanta pero atención que bueno, ha sido realmente un gusto maravilloso, un lujo que nos dimos hoy en la Universidad Nacional de Villa María. Agradecerte la generosidad para responder comentarios, para responder preguntas, además de la claridad de tu exposición inicial, Lila. Es la primera vez que tenemos en la universidad, seguramente no es la última, ojalá que en algún momento de manera presencial, para que conozca nuestra universidad, conozca nuestra ciudad. Yo me tomo el Chevalier y voy, que es el mismo que va a la Bordeboy, así que es el lechero. Yo por años he tomado ese micro que pasa por la Bordeboy, que es el pueblo de mi padre, así que nada. Con mucho gusto cuando quieran. A mí me encantan estas situaciones porque en realidad poner en tensión, mañana voy a estar escuchando a Carmen porque seguramente me va a tirar ideas, cosas, siempre hay cosas que a uno no se le ocurren, justamente por estar integrado a determinados segmentos, etcétera. El problema es pensar, digo, para mí la clave de estos trabajos, sea el periodismo, o sea la comunicación, o sea cualquier forma de investigación científica, es tener muy claro, y para eso está bueno que vivir en un país donde la terapia es moneda corriente, tener muy claro que mi mundo no da cuenta del mundo. O sea, si yo supongo que somos todos doctores, que somos todos San Lorenzo, que todos accedimos a la universidad, que todos tenemos agua corriente, que no, va a haber una parte muy grande de la sociedad que no la voy a ver. Y a mí lo que me interesa, y por eso estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, es el funcionamiento de la sociedad. Entonces, si yo voy a proyectar mi propia realidad o mi propio interés al todo, probablemente me aburra mucho porque es muy aburrido en mi contexto. Imagínense, lleno de investigadores en agotamiento. Hay gente mucho más divertida por fuera de la academia que adentro, qué sé yo. Pero al margen de esto, lo que digo es que si me corro de esa idea de que mi mundo da cuenta del mundo, lo más probable es que aprenda. Y me parece que esto nos trae a una situación de, primero tenemos que desaprender unas cuantas cosas que aprendimos, ¿no? Y segundo, empezar a aprender cosas nuevas que puedan dar cuenta de una realidad que no es aquella con la que yo empecé a estudiar en el año 87. ¿No? O sea, el mundo cambió. Si yo me aferrara, sería como el personaje de Franchella, digamos, ¿no? Y entonces, nada, cambió el mundo, tendremos que cambiar nosotros, adaptarnos, ser más flexibles, entender un poquito mejor, aprender a escuchar, que de eso va nuestro trabajo, y con un poco de suerte por ahí se nos ocurre decir algo interesante, pero por el momento a mí no es ni siquiera lo que más me preocupa. Con poder escuchar estamos bien. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Las manos con el aplauso para Lila.
El congreso sigue, los invitamos a ingresar a sociales.unbm.edu.ar, ahí está detallado cuál es el cronograma y todos los links de ingreso a las distintas conferencias, mesas de ponencia. Tuvimos un lujo de apertura, nos estamos viendo en un ratito, muchísimas gracias a todos y todos. Gracias Lila, que estés muy bien y ojalá nos veamos.